Bueno, espero que realmente esto sea de gran provecho. Tal cual. Carolina. ¿Se me escucha? Sí, sí. Se escucha bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde estén. Antes que nada quería agradecerles a Safari Healing la invitación para poder dar esta charla y más que nada lo interesante de la temática, ¿no? Hablaba el otro día con May y digo, es justamente una temática que si tuviese que definirla es como la temática que ha atravesado mi vida prácticamente. Entonces digo, qué interesante, le preguntaba cómo era que la había elegido, porque digo, qué interesante que justo esas casualidades de la vida, ¿no? Como decimos, si es que es casualidad, que se haya tratado justamente de esto. Bueno, cuando hablamos de relaciones tóxicas, si empezamos por la definición principal y decimos que es una relación, ¿sí? Es un intercambio, una conexión, una comunicación de una persona con alguien o con algo. ¿Sí? Esta aclaración que hacía May recién, de que podemos relacionarnos o vincularnos tóxicamente no solo con personas, ¿sí? Sino con un montón de otras cosas. ¿Qué implica que sea tóxico? Que genera un daño, ¿sí? Que produce alguna alteración en el funcionamiento, por ende se transforma en disfuncional para el ser vivo, que está involucrado, en este caso la persona que intercambia con esa relación, que genera esa relación o vínculo, que puede producir algún trastorno e incluso la muerte. Hay diferentes tipos de relaciones tóxicas. Si nos remitimos a hablar, por ejemplo, de vínculos entre personas, son esos vínculos que están revestidos de conductas obsesivas, de conductas podrían ser de control, de límites desdibujados, donde se pierden las individualidades. Sí, podríamos definir como vínculos obsesivos, por ejemplo, o podrían ser vínculos fusionados, donde los límites, esos límites desdibujados entre la identidad y de uno y de otro, es como que si se fusionan y pasan a tener una identidad compartida, tienen los mismos gustos, a veces pueden llegar a vestirse igual, pueden llegar a no discernir entre la opinión de uno o de otro, ¿sí? Hay vínculos temerosos, que son esos que tienen miedo al engaño, miedo, por ende generan control, desconfianza, celos, pueden llegar a tener miedo al abandono, ¿sí? Que están, digamos, la base del vínculo está sostenida por el miedo, o puede ser opresivo, ¿sí? Esto de hacemos las mismas actividades, tenemos los mismos vínculos sociales, tenemos, digamos, hay distintos tipos de vínculos si nos referimos a relaciones de pareja. Y después están otro tipo de relaciones tóxicas, como puede ser con la comida, con sustancias, con diferentes tipos de consumo, en aquello que uno no puede dejar de, en lo cual uno genera dependencia. La clave es no puedo dejar de hacer esto en cuanto tiene que ver con cosas. Puede llegar a ser con trabajo también, no puedo dejar de trabajar 12, 13 horas diarias, ¿sí? No puedo dejar de comer determinada comida a pesar que sé que me hace mal, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de consumir sustancias, ¿sí? Y en las relaciones también, o sea, a pesar de que yo sé que ese vínculo me es dañino, no puedo soltarlo. Una o ambas partes de la relación no pueden dejarse a pesar de que se están haciendo daño. Y uno pues se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sostiene esto a través del tiempo? ¿Por qué hay vínculos o relaciones tóxicas que se sostienen a través de años y años y años? ¿Qué es lo que genera? En algún punto hay beneficios secundarios, ¿sí? Hay
hay un vínculo que es consciente e inconsciente en alguna manera, ya sea desde lo consciente o inconsciente, hay un beneficio secundario. Podría llegar a ser un ejemplo que aquella relación que está sostenida por un vínculo temeroso, o sea, que se vincula desde el miedo al abandono, dice, bueno, por lo menos sé que tengo pareja y quizás si yo la dejo después me va a costar formar nuevamente pareja, porque no sé si alguien me va a poder querer nuevamente, entonces me quedo con quien estoy, o se genera una dependencia económica, al punto que yo no sé si después me voy a poder desarrollar económicamente, entonces tengo miedo y sigo sosteniendo. O sea, podrían ser infinitas las motivaciones o beneficios secundarios, ¿sí? Que genera, digamos, por lo cual se va sosteniendo este vínculo. Independientemente de esto, antes de generar un vínculo o una relación tóxica con algo o alguien de nuestro entorno, esa relación tóxica se inicia con uno mismo. Ese es el principio. Si uno dice, bueno, ¿cómo comienza toda relación tóxica? Comienza en relacionarse de una manera no sana con uno mismo, ¿sí? Y acá es donde podemos hablar de qué sería tener un vínculo no sano con uno mismo. Todo aquello que uno pueda identificar que se vincula con uno mismo desde el amor, no es sano. Desde el miedo, no es sano. O sea, todo lo que está opuesto al amor, no es sano. Todo aquello que uno se sienta en que empieza a autocriticarse, a sentirse insatisfecho con uno mismo, a sentirse insuficiente, a sentirse que es incompleto, a sentir que necesita de algún otro o de otra cosa para poder sentirse bien y sentirse completo y satisfecho. Está todo relacionado con un vínculo desde el miedo. Mientras que cuando uno empieza a vincularse desde el autoamor, cuando uno puede hacer ese trabajo del amor propio y empezar a incrementar su autoestima, su autovaloración, empieza a sentirse seguro, satisfecho, confiado, y ya no necesita sostener el control, ya no tiene ansiedad del futuro, ya no se conecta desde el miedo, sino desde la confianza. Entonces, es muy importante poder identificar esto ante cualquier relación tóxica, porque cuando uno está dentro de un vínculo tóxico, es muy complejo poder identificarlo. Muchas veces es complejo poder identificarlo. ¿Qué es lo que podemos tomar como recurso? Decir, bueno, existe una congruencia entre aquello que yo pienso y aquello que siento y aquello que hago. Entonces, cuando uno está en congruencia y está en una relación en la cual dice, bueno, yo amo a esta persona me ama, ¿sí? Pero no me siento bien. Yo siento acá que hay algo que no me está haciendo bien. Me siento agobiada, me siento que estoy sufriendo, siento que esto me está costando, que tengo que estar tolerando, que tengo que estar aguantando. Esto que uno dice, bueno, hay que aguantar, ya va a cambiar, ya nos vamos a adaptar, ya. Bueno, esto no es así, ahí hay una alarma. ¿Sí? Tiene que haber una congruencia. O sea, esto es un vínculo de amor y por ende el amor no implica sufrimiento. O sea, nada que conecte desde el amor implica sufrimiento. Si hay un sufrimiento, hay algo que no implica amor. Entonces, ahí hay que empezar a prestar atención. Y el poder identificar que es altamente probable que estos vínculos se van repitiendo a lo largo de nuestras vidas si no hacemos un trabajo interno con nosotros mismos. Yo decía recién cómo esta era una temática que desde lo personal yo me siento muy identificada. Yo a lo largo de mi vida he desarrollado constantemente relaciones tóxicas.
desde, digamos, he nacido en un ámbito, en una familia altamente disfuncional, donde la modalidad vincular era tóxica, per se. Entonces, la manera en que para mí era conectar con el amor, yo había asociado amor, un vínculo de esas características. Entonces, a lo largo de mi desarrollo personal, cuando yo formo pareja, y cuando me vinculo con ámbitos laborales, los primeros ámbitos laborales, me empieza a pasar esto, ¿no? Decir, bueno, pero otra vez, ¿no? Me vinculo con pareja desde un vínculo no sano, de dependencia, de maltrato, a través de los años, donde uno dice, pero no entiendo si esto es amor, si hay algo que está ahí como confundido, como... Entonces, se empieza a producir como este doble mensaje. Y por lo general lo que suele pasar es que digamos, la desconfianza que se genera es en relación al propio criterio, ¿no? El propio criterio de identificar, porque uno dice, si yo no pude elegir bien en determinada oportunidad, ¿qué es lo que me asegura que en una segunda oportunidad yo voy a poder elegir bien? Si yo logré entrar a trabajar en un ámbito X y veo que el vínculo que se genera con jefes o pares, o hay un maltrato generalizado, y yo elijo mal y digo, bueno, suelto este trabajo, busco otro. Bueno, ¿qué es lo que me asegura? Mismo en la pareja, mismo en otro tipo de decisión. ¿Qué me asegura que yo esta vez voy a elegir bien? Eso es como lo que se produce decir, bueno, dudo de mi propio criterio. Entonces, ahí es donde uno empieza a identificar que el trabajo es hacia adentro, tiene que ver con uno mismo y no con el entorno. En la medida en que uno pueda empezar a vincularse desde el amor propio, a medida que uno pueda empezar a estar en conexión con su ser interior, en bienestar, en armonía, en poder empezar a darse cuenta que no necesita de ese intercambio externo desde la dependencia, sino que lo que está necesitando es estar conectado, estar con uno mismo. Uno empieza a soltar la necesidad de control, la dependencia hacia otras personas, hacia otras cosas. Uno empieza a construir desde un lugar diferente. Y lo importante para cortar con las relaciones tóxicas, con los vínculos tóxicos, es el desde dónde uno se vincula, más que con qué o con quién se vincula, sino desde dónde. Y eso es fundamental. Bueno, en mi experiencia personal llegó un momento de mi vida en el que yo di con una persona que hoy para mí es como mi maestro espiritual, si se quiere, en la cual yo por primera vez pude empezar o sea, yo me acuerdo de una intervención que fue, lo que vos necesitas es empezar a confiar. Confiar en lo que se te dé la gana, pero tenés que empezar a confiar, porque lo que a vos te falta es confianza. Yo era altamente estructurada, racional, y todo lo que hacía lo hacía desde la mente. Me formé como psicóloga, en cognitiva conductual, en sistémica, psicología positiva, violencia intrafamiliar, y bueno, y últimamente en hipnosis sexual. Pero todo el desarrollo que yo venía haciendo era desde lo racional. En vez de empezar por la clínica, yo había empezado por todo lo que era metodología científica, administraba técnicas, trabajaba en el ámbito laboral, no me animaba a trabajar en la clínica, no confiaba en mis posibilidades. Y hacía investigación, presentaba en congresos, siempre tenía que saber más, tenía que seguir formándome, siempre me faltaba más, siempre tenía que adquirir más conocimiento. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que lo que había pasado era que se había producido una especie de disociación, no una especie, no, una disociación, no una especie, por lo cual el pensar y el sentir estaban desconectados. Entonces,
todo lo que era pensar, bueno, era todo aquello que yo, en lo cual yo me sentía que me iba bien, que podía estar bien, me sentía todo lo que era estructurado, controlado, predecible. Todo lo que tenía que ver con el sentir era todo lo que me generaba miedo, desconfianza, duda, lo iba dejando de lado. Al punto de no sentir desde el tacto, por ejemplo, no sé, lavarme las manos con agua hirviendo, que alguien diga, ay, esta agua está súper caliente. Y yo, no, para mí está tibiecita, ¿no? A ese punto era la disociación que se había producido. Bueno, cuando yo empiezo este tipo de terapia, si se quiere, empiezo a conectar con una parte que para mí era totalmente desconocida. Yo no tenía idea que existía, ni en nadie. Y me empieza a pasar que cuando yo hacía las evaluaciones psicotécnicas, y lo máximo que me animaba era a trabajar con pacientes que eran como consultantes en orientación, adolescentes en orientación vocacional, empiezo a sentir qué es lo que le pasaba al otro, pero sentir, o sea, era ver a alguien por primera vez en el ámbito del consultorio y empezar a sentir que el otro, que estaba angustiado y que me invada esa emoción, ya sea desde un sentir desde lo físico o desde lo emocional. Y ahí empecé a confiar en mis percepciones, digo, pero si yo estoy pudiendo sentir esto, ¿por qué no animarme a hacer clínica? ¿Qué es lo que está pasando? Y así me empezaron a llegar, y empecé a conectar con un montón de cuestiones internas, de recursos internos, que yo los tenía totalmente anulados. Empecé a trabajar en meditación, empecé a hacer yoga, el autoconocimiento, empecé a dedicarme tiempo a mí misma, para empezar a conocerme más, para empezar a sanar, si se quiere, que no sé si es la palabra, yo creo que es a poder integrar mi historia, mi identidad, mi pasado, y yo hablo de esta vida, después Tony va a hablar de otra seguramente, pero yo más que de esta no entiendo. Entonces digo, cuando yo pude integrar todo eso, y los pasos fueron poder integrar los miedos, para eso hay que aceptarlos, hay que poder identificarlos y poder entender y escuchar cuál es el mensaje que nos traen y qué hay ahí para trabajar. Una vez que nosotros podemos dejar fluir esas emociones, no resistirnos, porque si no eso es como el agua que yo siempre digo, como que no sigue su cauce y como que queda estancada. Bueno, a eso tiene que drenar. En el momento que nosotros podemos hacer esto, podemos pasar a otra instancia, que es la conexión con nosotros mismos desde el autoconocimiento, desde el amor propio, desde la autoaceptación, el autorrespeto, la autovaloración, y para eso necesitamos tiempo con nosotros mismos. Necesitamos estar en espacios de conexión con nosotros mismos. Pueden ser un montón de recursos. A mí lo que me sirvieron fueron estos que les acabo de nombrar. Y después empezar a cuestionarse, ya sí, más de la psicología, podemos decir, todo lo que son las creencias limitantes, aquellas creencias que nos conectaban con el miedo, ¿sí? Y poder empezar a conectar desde el amor con creencias potenciadoras. Y desde ahí poder sintonizar en armonía nuestra experiencia, porque desde donde nosotros empezamos a relacionarnos, a vincularnos con nuestro entorno, todo empieza a fluir de una manera diferente. Si uno está en bienestar y armonía, desde ahí empieza a conectar con nuestro entorno. Entonces, cuando a mí me empieza a pasar que empiezo a recibir como información, que seguramente es información que uno recibe en lo cotidiano, pero que yo no lo podía identificar, porque estaba totalmente disociada. Y empiezo a desarrollar cada vez más la percepción de lo que yo había disociado. Y
Y bueno, llegó al punto en que no solo me empiezo a amar a mí, sino que puedo empezar a desarrollar la capacidad de amar todo aquello con lo que yo me vinculo. Digamos, amo mi trabajo, el conectar con cada día, el poder levantarme y poder disfrutar de mis días, de mis hijos, de mi familia. Es un vínculo que uno tiene con la vida desde un lugar totalmente diferente. Hay un momento en, en las relaciones tóxicas que cuando uno, a ver, hay distintas instancias, cuando uno no lo tiene tan internalizado y normalizado, a veces que no lo puede como identificar, solo hay como un malestar, ¿no? Como un sufrimiento, pero no termina de darse cuenta. Bueno, hay algo, alguna crisis, alguna situación, algo externo, alguien que lo puede guiar, donde uno ahí hace crisis y dice, bueno, pero esto no está bien, hay algo que acá. Y hay una instancia en la cual uno necesita saberse víctima, ¿sí? Víctima de tener un vínculo tóxico, de haber caído en una situación no sana. Pero una vez que uno lo identifica, necesita salirse de ese lugar, necesita empoderarse, tomar la decisión de sanar o de integrar y de elegir vincularse desde un lugar diferente. Esto es lo que yo les puedo comentar desde mi experiencia personal, desde la teoría de la psicología, si se quiere. Un vínculo sano, claro está, o sea, así como desde un vínculo sano desde lo personal, bueno, desde ahí uno puede vincularse de una manera sana con el otro, ¿no? De respeto mutuo, libertad en el vínculo, no es de pertenencia, nadie me pertenece, sino que hay libertad, hay un equilibrio entre la libertad de uno, la del otro, y el intercambio entre ambos, y estos pueden ser vínculos de todo tipo, pueden ser pareja, amistades, familiares, laborales, ¿sí? Hay un diálogo, capacidad de escucha, de empatizar, de perdonar, ¿sí? De pedir perdón. Entonces, desde ahí se generan vínculos sanos. Y si uno tiene alguna duda, la pregunta es, ¿desde dónde me estoy conectando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Porque la conexión desde el miedo, vamos a estos dos grandes grupos. Necesidad de control, genera ansiedad, incertidumbre, apego, se siente insuficiencia, dependencia emocional. El amor, todo lo contrario. Uno no necesita ejercer control, hay independencia, sensación de libertad y de ser uno mismo, no genera ansiedad, ¿sí? Tienes la capacidad de vivir en el presente, en el aquí y ahora, en estar conectado. Entonces, ante la duda uno dice, bueno, ¿con qué me está conectando? Y creo que la manera es de ser consciente, ya sea con uno mismo desde ya y en cualquier otro vínculo o intercambio, ¿sí? Y en el que a ustedes se les ocurra, o sea, hasta con la alimentación, con lo que quieran. Cuando uno puede estar conectado en el presente y consciente con lo que está haciendo, y cómo está intercambiando, cómo se está vinculando con esa persona o ese otro, o lo que sea del otro lado, que esté intercambiando, es de donde uno puede estar empoderado y decidir y elegir y no depender, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les puedo comentar respecto a las relaciones tóxicas, un poco una mirada desde la psicología y desde mi experiencia personal. Tony tiene una mirada ya más. Bueno, gracias Carolina por todo lo que has presentado y por tu, digamos, testimonio personal del juego entre relaciones tóxicas y relaciones sanas como experiencia
tuya vivencial, siempre la vivencia vale más que la teoría pura, no la teoría seca. Bueno, sí, en eso yo coincido totalmente. Muchas veces yo puedo estar en un vínculo tóxico con alguien y si logro borrar esa toxicidad que está en mí, ese miedo, esa reacción que me lleva a estar, por ejemplo, en ese tipo de situación tóxica, capaz que la misma relación, sin tener que romper la relación, cambie totalmente la sensación y empiece a funcionar de otra manera. O sea, siempre hace falta para el victimario alguien con actitud de víctima. Normalmente el victimario busca a las personas golpeadas, asustadas, y la víctima se siente compulsivamente atraído muchas veces por personas con la mentalidad de victimario. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar todo esto? O sea, es, como dice Carolina, el trabajo interno es clave. O sea, hay un montón de herramientas, como puede ser practicar yoga, hacer ejercicios de respiración profunda, aprendiendo a respirar por debajo de la parte de arriba de los pulmones, o sea, aprender a mover el diafragma hacia abajo y hacer una respiración abdominal serena. Hay un montón de herramientas hoy disponibles para cada uno de nosotros. Antes vivíamos en el cuerpo como si el cuerpo fuera simplemente algo que me sucede. Ay, mira, me tocó esto, me enfermé. Ay, mira, me pasó tal cosa. Tengo problemas de corazón. A ver, ¿tenés problemas de corazón o tenés problemas de sedentarismo y de emociones que te están llevando a que tu corazón empiece a fallar porque has caído en tantos excesos que pueden no ser necesariamente comida ni nada, excesos emocionales? O sea, nuestro cerebro es la mayor fábrica química de hormonas que pueden llevarnos a la sensación de bienestar y plenitud, a la sensación de miseria y angustia. Entonces, si yo puedo empezar a hacerme consciente de lo que me está pasando a mí y actuar sobre eso que me está pasando, puedo empezar a sanar. Y evidentemente, si yo estoy sano, no voy a estar en un vínculo tóxico. Eso puede significar que haya que salir de una relación que estaba, digamos, totalmente basado en la toxicidad, o puedo de repente empezar a cambiar las reglas de juego en la que ya estoy. En eso yo no tengo una opinión puesta de decir, ay, si antes la relación era tóxica, entonces sí hay que salir o sí hay que sanar. Esto en cada caso es la persona la que tiene que ir definiendo y, o sea, a mí personalmente no me gusta meterme en ese aspecto de decir, esta relación, ¿te sirve o no te sirve? Yo coincido con vos, Carolina, acá el tema es, ¿puedo yo crear un vínculo sano conmigo mismo, dejar atrás aquello que me ata, por ejemplo, al miedo? Ojo que desde mi punto de vista, probablemente Carolina coincida conmigo, es igual de tóxica una relación donde yo me hago adicto a crear el miedo en la otra persona. O sea, a veces el miedo es del consultante que nos viene a ver y algunas veces la persona cree que es su derecho natural el imponerse y causar miedo a su pareja o a su familia desde actitudes de violencia o de dominación. Y bueno, es necesario hacerse consciente para empezar a cambiar esos patrones. Esos y muchos otros patrones. Creo que es importante esto que hace un rato decías, si una relación me hace sentir bien y no sentir bien desde, ay, cómo me admiran, cómo me adulan, sino desde una cosa donde yo tengo mi espacio, la otra persona tiene su espacio y crecemos juntos en bienestar y armonía, entonces estamos en una relación sana. Pero cuando nos damos cuenta que la relación nos causa angustia, miedo, desesperación o algún tipo de reacción adversa, o me doy cuenta que desde que entré en la relación empecé a engordar o empecé a perder peso desmedidamente y me estoy convirtiendo en un palito, en fin, si algo se está desequilibrando en mí, probablemente algo también está fallando en la forma en que me estoy vinculando. Bueno,
Yo voy a abordar esto desde la temática y la óptica de la terapia de vidas pasadas, porque estamos hoy viendo cada vez más cómo los momentos que creemos que están en el pasado siguen estando en nuestro inconsciente y nos siguen gobernando. No es nuevo esto, o sea, de hecho hay una frase de Jung que me encanta que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente te seguirá gobernando y tú lo llamarás destino. Ay, fue mi destino encontrarme con ella o con él, y bueno, es lo que Dios ha querido. ¿Es lo que Dios ha querido? ¿O es que simplemente yo tengo energía atrapada con esta persona o con este tipo de persona, y eso me lleva a repetir una situación que vengo haciendo? Desde el concepto del Oriente siempre se supo que existía la reencarnación, de hecho los griegos también lo conocían, así que Occidente también no es que de repente ahora, gracias al doctor Brian Weiss, apareció la reencarnación. En realidad en los tiempos de Grecia, en su apogeo, y por lo tanto en época de Jesús también, se hablaba con bastante naturalidad. Es más, mucha gente recordaba vidas pasadas. De hecho, hay muchos griegos muy importantes, como por ejemplo, eh, bueno, se me fue de la mente cuál era el Arquímedes, por ejemplo, y varios más han hablado de vidas pasadas. Incluso había un griego de esos encumbrados que decía que él sabía que venía originalmente de Mercurio. O sea, ellos recordaban vidas pasadas y hablaban de vidas pasadas con naturalidad y sabían cómo las vidas pasadas influían en el presente. Bueno, eso se perdió, el cristianismo como que cerró la puerta al concepto de la reencarnación, y de repente la evidencia, desde que se empezó a usar hipnosis para distintas razones, empezaron a aparecer narraciones de vidas pasadas de manera tan contundente que es como que hoy cualquiera que hable el inconsciente sabe que las vidas pasadas están ahí, aflorando como la parte de abajo de un iceberg, y que lo que nos pasa en el presente está muy conectado a ese 90% que está bajo la superficie. Entonces, de lo que yo hoy voy a hablar es de esta parte tóxica de nuestras relaciones y cómo muchas veces esto viene de interacción pasada que me hace actuar compulsivamente. Y esto tiene que ver con el intercambio de energía. Eh, Nuestros cuerpos no son unidades selladas, así como todo el tiempo estamos ingiriendo comida para vivir, así como el piso nos sostiene, la silla nos sostiene, el aire mantiene, la presión de la atmósfera mantiene nuestro cuerpo en cohesión, porque si no tendríamos atmósfera, aparte de quedarnos sin respirar, nuestro cuerpo se explotaría hacia afuera porque la atmósfera está interactuando con nosotros. También estamos intercambiando energía con las personas con las que nos vinculamos en forma constante. Entonces, cuando yo impongo mi voluntad sobre alguien, yo estoy proyectando una porción de mi energía que entra en el campo vibratorio de la otra persona. Y esa energía, como pertenece al rango de la física cuántica, es energía que queda entrelazada con la energía de la otra persona. O sea, cada campo vibratorio de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros es un campo vibratorio de energía de átomos danzando en el espacio, en el vacío, cada uno de nosotros puede tener infinidad de personas en nuestra sombra conectados a nosotros. Y esto nos lleva muchas veces a encontrarnos con alguien y decir: ay, esta persona es como que la miré y sentí algo especial. Mi corazón parecía estallar en el momento en que la vi, entonces debe ser que estoy enamorado. Bueno, desde la terapia de vidas pasadas, no necesariamente estamos recordando una situación de amor. A veces sentimos algo muy fuerte porque nos encontramos con alguien que en una vida pasada ejerció violencia sobre nosotros, capaz que hasta puede haber eh, nos, muerto con un arma
o con un golpe, y en ese momento proyectó energía en nosotros. Y esa energía que se proyectó quedó entrelazada. Y cuando nos volvemos a encontrar con esta persona, con su alma encarnada nuevamente, o con ese tipo de energía que nos dominó en una vida pasada, se produce una reacción inconsciente en la que yo me quedo como atrapado, porque estoy encontrando una parte de mí en el otro. Literalmente, o sea, hay una parte de mí en el otro, en la persona con la que yo me vinculé intensamente. Y esto se siente de manera muy fuerte, casi compulsivo. Y, a ver, para poner una anécdota, porque es como que las anécdotas ejemplifican bastante bien esto. Un día me viene a ver un hombre que decía, yo por naturaleza amo a mi mujer y a mi hijita y nunca tuve ganas de serle infiel. Sin embargo, me apareció una mujer y no pude, era compulsivo, no me di cuenta y bueno, y ya estaba en situación de infidelidad. Y él vino a verme porque justamente esto lo angustiaba, él se sentía muy mal de estar en esa situación, pero era algo más fuerte que él. Y arrancamos una regresión desde la sensación. Fíjate, ¿qué sensación te da la mirada de esta mujer con la que él estaba teniendo esta relación digamos, de amante? Y inmediatamente desde esa sensación le aparece una vida pasada. Y se las voy a contar brevemente cómo fue esa vida pasada. Él se ve como un originario en Estados Unidos o Canadá, cruzando un río, él atrás y su mujer y su hijito, que son energéticamente él percibía que eran las mismas personas que son su mujer y en esta vida su hijita. Bueno, en esa vida, esta india y su hijito estaban cruzando el río, él por detrás como cuidándolos, y aparece un oso eh, como a atacarlos. Él se da vuelta a la salida del río, el oso se para en dos patas y se está bajando para abrazarlo a él en un abrazo de muerte, y él logra clavarle la lanza en el pecho, y aunque el oso cae encima de él, él logra salvarse y un poquito herido sale y se va con su familia. Pero extrañamente, cuando yo le digo, fíjate en la mirada de ese oso, ¿a quién te recuerda la mirada de ese oso? Y dice, tiene los ojos de fulanita. O sea, él sentía la misma energía en esta chica que aparentemente tenía energía de depredador y lo tenía eh, atrapado. Sentía la misma sensación que tuvo en ese vínculo tan fuerte de lucha y muerte con ese oso. Bueno, después de trabajar eso, recuperó la energía, se deshizo de la situación en la que estaba atada a su energía, y pudo terminar ese vínculo sin ningún problema. Esto es bastante común, de que podamos salir de atrapamiento, de toxicidad, cuando revivimos el momento traumático original. Esto es algo que no tiene lógica, pero en la terapia de vidas pasadas usamos mucho la sabiduría del alma del consultante. Y normalmente le decimos al consultante, una vez que ya está en la sesión y reviviendo las sensaciones que quiere abordar, ahora le voy a pedir a tu alma que te lleve al recuerdo original, a la primera vez que estuviste en esta sensación. Y es desde esta pregunta, por ejemplo, que este hombre fue a ese recuerdo y pudo liberarse de esto. Eso es un tipo de situación. Por ejemplo, el encuentro con una cierta violencia que nos ata a un vínculo del pasado. Después, otro tipo de situación y que nos ata no solamente a tener problemas de relación desde vidas pasadas, sino también desde momentos fuertes de nuestra vida actual, es cuando tenemos la costumbre de prometer y nos comprometemos en la promesa. Te amaré para siempre, nunca me iré de tu lado, seré tuya o seré tuyo. O sea, ese tipo de promesas
realmente nos atan. Es extraño, el cristianismo usa la promesa como algo natural, sin embargo, quien origina el cristianismo, que sería el mismo Jesús Cristo, recalcó, no juren bajo ningún concepto, ni por la tierra, ni por el cielo, solamente dejen que su sí sea sí y su no, no, porque todo lo demás viene de la dualidad, o sea, viene de lo que llamamos demonio. O sea, él nos decía que no juremos, y en realidad, conociendo hoy la física cuántica y cómo se mueve la energía, yo les puedo asegurar que cada vez que juramos, nos dividimos. Una parte de nosotros se ata al juramento y cuando después queremos ir en otra dirección distinta a la del juramento, esa parte que está atada al juramento energéticamente sigue estando atada. Es un campo de energía que queda vinculado al juramento y nos afecta de por vida. Cada vez que queremos salir de un juramento, si estábamos comprometidos con ese juramento, hay como un tironeo muy fuerte y es lo que muchas veces no nos permite salir de una relación cuando realmente esa relación es evidentemente disfuncional. Entonces, ¿cómo se aborda desde la terapia de vidas pasadas esto? Bueno, lo mismo que en el caso del oso, que uno invita a la persona a recordar las sensaciones de la relación que está teniendo o de cómo se siente sobre todo en la relación, y después se logra que la persona vaya al recuerdo de ese momento donde se hizo un juramento, por ejemplo. Y ahí puede ser en esta vida, tal vez durante el noviazgo o en el momento de la boda, o puede ser en vidas pasadas o en el caso de un familiar, por ejemplo, una promesa a un familiar moribundo. Y hay que hacerse consciente de esa promesa. Una vez que uno se hace consciente de esa promesa, hay que evaluar, o sea, la persona tiene que evaluar esa promesa y darse cuenta si esa promesa todavía le sirve o ya no. Y si logra entender que esa promesa ya no le es útil, tiene que, en ese estado de conexión con el inconsciente que hace que desarmar la promesa sea válido, porque es como si estuvieras de nuevo ahí, en ese momento en que la hice a la promesa, desarmar esa promesa y hacer los pasos necesarios para salir del atrapamiento de la promesa y recuperar la energía. Entonces, esto es otro tipo de situación de relación tóxica, como digo. Una situación común es la de un momento muy intenso que nos ató a alguien, que puede ser desde una batalla, un acto de combate, un enfrentamiento que hizo que se nos mezcle energía. La otra es la promesa hacia la pareja. Y después, por ejemplo, muchas personas tienen dificultades para relacionarse tanto con las parejas, como con el dinero, como con su poder personal. Y aunque nos parezca mentiras, a veces el vínculo con la religión, cuando hemos salido de esa religión pero no deshicimos nuestras promesas, puede generar una terrible toxicidad en nuestra vida. O sea, muchas personas que a mí me vienen a ver y que comentan que tienen dificultades con el dinero, con las parejas y con la autoestima o la capacidad de valerse por sí mismo, es como que yo ya intuyo que en una vida pasada estuvieron en un monasterio como monjes o monjas, o tal vez como sacerdotes, y que en esa vida pasada que los están condicionando en el presente. Por ejemplo, es común que la persona que esté recordando una vida pasada en la que fue un monje o una monja o un sacerdote, recuerde el momento en el que está haciendo el juramento, la promesa, y está diciendo que jura eh, mantenerse en estado de castidad, en estado de pobreza y en estado de obediencia. Entonces esos tres votos, castidad, pobreza y obediencia, si la persona en esa vida murió y se llevó esas promesas en el alma sin ser consciente de que esa promesa era para esa encarnación, vuelve
ligado a esa promesa energéticamente. Y eso lo lleva a tener dificultades en estos campos que pueden ser tanto en el dinero como en las relaciones de pareja, como sentirse culpable cuando está en pareja, sentirse culpable cuando le va bien con el dinero y no poder, digamos, plantarse ante la autoridad porque están esos tres votos: castidad, pobreza y obediencia. Una vez que hacemos consciente eso que estaba en el inconsciente, se puede guiar a la persona perfectamente a deshacer todo esto, recuperar la energía y a partir de ahí sentirse más libre. Sí quiero aclarar que el trabajo en la terapia de vidas pasadas ayuda muchísimo a recuperar energía, a reprogramar el inconsciente y a sentirnos mejor. Pero no es la pastillita mágica. El trabajo personal, sea respiración, sea yoga, sea sobre todo el autoconocimiento y el camino interno, es clave para que todo lo que hagamos de terapia dé resultado. O sea, sin la voluntad del consultante, sin la voluntad personal de sanar, ninguna técnica nos va a sanar totalmente. Ningún ritual, ninguna pastillita mágica, no hay nada que reemplace la voluntad personal conectada con el trabajo que se tenga que hacer. Entonces, recordemos lo que, más o menos resumiendo, reconocer que estamos en un vínculo tóxico puede ser el primer paso. Salir corriendo porque estoy en un vínculo tóxico no necesariamente es la respuesta. Probablemente sería una buena pregunta: ¿qué hay en mí que me lleva a estar en este vínculo tóxico? Porque si simplemente empiezo a echarle toda la culpa al otro o a la otra persona por el vínculo tóxico, es probable que salga de una relación para saltar a una siguiente igual de tóxica, ¿no es cierto? Entonces, empezar, si me doy cuenta que estoy así, empezar a buscar respuestas. Carolina da una parte de las respuestas, la terapia de vidas pasadas da otra parte, el compromiso personal es clave. En la terapia de vidas pasadas van a ver que tanto por la interacción intensa como por las promesas y juramentos, hay otras causas también, podemos estar atrapados. Por ejemplo, si yo a un ser querido que está por desencarnar digo: siempre voy a estar con vos, no voy a dejar que nada me distraiga de cuidarte, eso también puede estar después impidiendo que yo pueda poner mi atención después de que la persona se fue. Una parte de mi alma capaz que todavía está ligada a esa situación y no me deja vivir plenamente una nueva relación, una nueva situación de vida, y es como que me tengo que sentir culpable de que mi papá o mi abuelo murió, en vez de entender que todos dejamos el cuerpo cuando llega el momento. Lo hermoso es brindarse mientras la persona está y saber despedirse cuando el alma tiene que seguir su camino. Yo con la terapia de vidas pasadas constantemente estoy escuchando las hermosas narraciones de las personas que recuerdan cómo dejaron su cuerpo en una vida pasada y cómo la conciencia, el alma, como lo queramos llamar, continúa su viaje cuando el cuerpo muere. Entonces yo sé que la muerte no existe. Yo sé que simplemente como energía vivenciamos a través del cuerpo y cuando el cuerpo cumple su ciclo, nuestra energía se retira de ese cuerpo y tiene que seguir su viaje, su camino, y para eso nosotros tenemos que estar listos para irnos y nuestros seres queridos, las almas que nos acompañan, tienen que saber dejarnos ir, porque si no es como una campana de dolor que nos atrapa y nuestra energía queda detenida y se detiene el flujo del crecimiento. Así que saber despedirnos de lo viejo para empezar lo nuevo es clave, tanto en el corte de una relación como en el dejar ir a alguien que necesita desencarnar. Todo esto es parte de crear vínculos sanos. Vivir el presente es imposible si mi energía está atrapada en el pasado. Yo puedo decir: no, yo no estoy pensando en el pasado, pero esos momentos traumáticos, duros, fuertes, en los cuales
hemos quedado parcialmente atrapados, nos impiden estar en el presente. Creemos que estamos en el presente, pero por entrelazamiento cuántico, esa energía nuestra que está atrapada en el momento traumático está actuando sobre nuestro campo emocional y sobre nuestras sensaciones. Es necesario ser consciente de lo inconsciente para poderlo liberar y sanar. De hecho, en palabras del doctor José Luis Cabuli, un gran maestro de la terapia de vidas pasadas, todo el trabajo terapéutico de la terapia de vidas pasadas podría resumirse en hacer consciente lo inconsciente, sanar esa parte que está atrapada y recuperar la energía para poder vivir en mayor conciencia. De hecho, la conciencia no es solamente la conciencia del alma, también podemos ir recuperando nuestra conciencia corporal y para eso siempre recomiendo respiración, yoga, actividad física, con mucha atención puesta en nuestro propio cuerpo, no desde el hedonismo, la adoración del cuerpo, sino entender que nuestro cuerpo es un maravilloso vehículo interactivo. Bueno, creo que con esta presentación que acabamos de hacer, estamos como completando la primera hora del taller. Psicología me limito a trabajar la vida presente, ¿no? Pero bueno, también es hacer consciente el inconsciente desde ya. Y esto que vos hablabas de que nadie va a hacer por uno el trabajo que uno no haga, ¿sí? O sea, no hay terapia, no hay ninguna técnica y nada que reemplace el trabajo que uno puede hacer con uno mismo. Son todas herramientas, pero las herramientas las tiene que utilizar uno, ¿no? Entonces, la decisión de poder trabajar con uno mismo la tiene que tomar uno. Y la decisión de salirse de la victimización para poder trascenderla, ¿sí? Y empoderarse y conectar con el amor propio es un trabajo personal. No es fácil, es un proceso, lo tenemos que aceptar y entender como proceso, pero depende de uno. Eso quería comentar de lo que acabamos de decir. Totalmente.